Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, pues dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase magistral. Entonces vamos a continuar hablando de cosas que nos van a aportar a temas de construcción sostenible. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es las políticas de reutilización de materiales. Entonces, debemos tener en cuenta que podemos reutilizar muchos de estos materiales con el fin de ahorrar costos para nuestras obras y pues por supuesto, como hablábamos anteriormente, mitigar todo tipo de impactos negativos que podamos generar en la naturaleza. Entonces, en el ahorro de materiales de producción, en la evitar la sobreexplotación de materiales para los proyectos que nosotros podamos tener en desarrollo. Entonces la reutilización de materiales se enfoca principalmente a dos cosas. La primera, cuando se tienen actividades de demolición. La segunda se enfoca cuando tenemos proyectos ya de obras nuevas y que al desarrollar esas obras nuevas pues tenemos sobrantes de construcción debido a que por la presentación o por la forma en que nos despachan esos materiales, no siempre podemos aprovechar la totalidad de esos lotes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos residuos de demolición, que es el primer caso que vamos a tratar, pues con qué nos podemos estar encontrando. Entonces, si yo voy a realizar la demolición de una edificación, pues ¿qué me puedo encontrar? Puedo encontrar residuos de concreto, puedo encontrar vidrios, puedo encontrar marcos metálicos, puedo encontrar maderas, podemos encontrar elementos en arcilla como tejas, adoquines, y acá me puedo quedar enumerando un sinfín de materiales que podemos encontrar al realizar la demolición de alguna estructura y poder diferenciar algunos materiales que sean posibles darles un otro uso o llevarlos a otro proyecto. Entonces, ¿qué podemos, por ejemplo, encontrarnos? Si yo tengo edificaciones de tipo antiguo, ¿yo qué puedo encontrar en esas edificaciones de tipo antiguo? Entonces, por ejemplo, que se quiera hacer una renovación urbanística, donde hay una casona que se construyó hace 60, 70 o incluso más años, pues hay, por ejemplo, si vamos a hacer una demolición de ese tipo de estructuras, podemos encontrar, por ejemplo, las tejas en arcilla, que incluso algunas de ellas podrían eventualmente reutilizarse, elementos de mampostería. Entonces, la mampostería que vamos a encontrar ahí no son los ladrillos en arcilla que nosotros vemos comúnmente. Muy seguramente esa mampostería va a ser a base de barro, por decirlo así, mezclado, por ejemplo, con bareque, con elementos de tipo guadua. Entonces, antiguamente esas construcciones se hacían así. ¿Se puede aprovechar? Muy seguramente no. Pero miremos, por ejemplo, el tema maderas. El tema maderas, si la madera, por ejemplo, está bien inmunizada, es posible poder darle otro uso. Si no, lo más seguro es que a la hora de realizar la demolición, esa madera pues ya esté, como diríamos comúnmente, podrida, o sea que no aporta resistencia estructural para utilizarla en otro proyecto. Y podemos encontrar eventualmente elementos conformados por yesos. Si hablamos de edificaciones un poco más recientes, mucho más cercanas a nuestros tiempos, pues entonces, ¿qué residuos vamos a encontrar? Mampostería, muy seguramente hacer mampostería en arcilla, llámese en bloques número 4, número 5, ladrillos a la vista. Podemos encontrar concretos, entonces para elementos de placas o losas, como ustedes quieran llamarlo. Podemos hablar de columnas, vigas. Podemos encontrar residuos de acero, aunque este acero pues no va a ser reutilizable, si es posible reciclarlo. Entonces, eso es un aspecto que debemos tener en cuenta en nuestros proyectos de demoliciones. Podemos encontrar metales varios, como por ejemplo aluminio, si estamos hablando de marcos de ventanas. Podemos encontrar aceros también para los marcos de las puertas. Esos se pueden retirar, pueden reutilizarse también en otros proyectos, pues obviamente arreglándolos o adecuándolos de la mejor manera. Y podemos encontrar algunos residuos plásticos. Si hablamos, por ejemplo, de proyectos de tipo industrial,
básicamente nos encontraremos con tres materiales. El concreto, ya hemos mencionado en dónde podemos encontrar el concreto. Podemos encontrar acero de refuerzo, sobrante, o incluso podemos encontrar estructuras en acero, o sea que la bodega, por ejemplo, se conformó, o el edificio se conformó con elementos viga acero, columnas en acero, y estos materiales se pueden reutilizar y reciclar posteriormente. Y pues eventualmente podemos encontrar mampostería, ya hablamos pues principalmente que nos podemos encontrar ahí. Entonces eso hablando de demolición de edificaciones. Pero si yo tengo proyectos de construcción, ¿qué me puedo encontrar? ¿Qué tipos de materiales me podría yo estar encontrando? Debo identificar esos materiales y en lo posible reutilizar o reciclar el material. Entonces veamos, por ejemplo, qué nos podemos encontrar cuando hablamos de construcción de edificaciones. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hablar de una edificación en general, ¿qué podemos encontrar en el proceso que nos estaría sobrando? Entonces, por ejemplo, nos puede estar sobrando tierra. ¿Por qué nos va a sobrar tierra? Por efecto de excavaciones principalmente. Entonces, si yo tengo que hacer la excavación para una cimentación, pues yo me voy a encontrar voy a realizar movimientos de tierra, y dependiendo del tipo de suelo que yo me encuentre ahí, que me puedo encontrar una arcilla, me puedo encontrar una arena, la mezcla de ellas dos. Entonces eso ustedes lo verán más adelante en sus cursos de mecánica de suelos. Me puedo encontrar residuos de concreto. Entonces, ¿por qué voy a encontrar residuos de concreto? Digamos, dentro del proceso constructivo, entonces pueden haber sobrantes que, digamos, cubicamos 4.3 metros cúbicos, pero resulta que la planta no me despacha sino 4, 4,5, 5, entonces yo pediría 4,5, o incluso tendría que llegar a pedir 5, y es posible que de ahí tenga un sobrante. Entonces ese tipo de sobrantes me los encuentro muy frecuentemente en las obras. Acero. ¿Por qué puedo encontrar residuos de acero? Recuerden que comercialmente el acero de refuerzo se despacha en varillas de 6 o de 12 metros, si usted lo va a figurar en obra. Entonces, si eso se va a hacer así, pues cada vez que yo haga cortes, pues voy a tener pedazos de acero que me van a sobrar, y que a la postre pues son residuos que debo acopiar apropiadamente. Mampostería. ¿Dónde puedo generar el residuo de mampostería? Por ejemplo, que tenga que hacer cortes específicos en ladrillos, en bloques, para poderlos acomodar en algún espacio que sea menor al tamaño normal de dicho elemento. Lo mismo va a pasar con las cerámicas. Entonces, ¿las cerámicas qué son? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con enchapes de piso, enchapes de muros. Entonces, ese tipo de elementos también también van a generar residuos. ¿Por qué? Porque la forma en la cual la cerámica ha sido despachada de fábrica no siempre va a coincidir con el área que yo tengo disponible para instalarla. Puede encontrar residuos de plástico, no es muy frecuente, pero donde pueden aparecer los recubrimientos de los cables, pueden aparecer, por ejemplo, tomas en algunos tipos de tomas, entre otros. Y pues otros metales, ya hemos hablado por ejemplo del aluminio. Si hablo por ejemplo para marcos de ventanas, que de pronto haya que hacer algún ajuste y tenga yo que pulir o cortar algún elemento. Si yo hablo de proyectos de reparación o mantenimiento, pues entonces yo puedo encontrar los siguientes residuos: suelos, bajo la misma explicación que para edificaciones, porque estamos hablando de movimiento de tierras. Puedo encontrar residuos de roca, lo mismo. Si de pronto estoy haciendo una excavación en un material rocoso, pues voy a tener ese sobrante ahí disponible. Asfalto, si por ejemplo estoy haciendo el mantenimiento de una vía pavimentada, en ese material. O concreto, si estoy haciendo reparaciones en edificios o incluso en las mismas vías que son construidas en concreto hidráulico. Si hablamos de reconstrucción, entonces cuando hablamos de reconstruir es hacer adecuaciones nuevas, o demoler y volver a hacer. Entonces, al hacer esos procesos, ¿qué tipo de residuos vamos a encontrar? Yeso,
si hablamos de cielos rasos, madera por ejemplo para soporte de cubiertas o incluso la madera como elemento estructural, tejas, material cerámico que son los enchapes, concretos, ya hemos hablado de eso, mampostería, puede encontrar acero de refuerzo o incluso acero estructural como viga, columna, y dependiendo del proyecto también, si tiene que ver con vías, puedo estar trabajando con asfaltos. Entonces, como ingenieros, ¿qué debemos procurar? Entonces, identificar bien qué materiales podemos reutilizar de esos sobrantes que nos generan en un proceso de demolición o en un proceso de construcción nuevo. Entonces, si yo tengo piezas de acero estructural, ¿yo podré reutilizarlos? Claro que sí. Es posible que de pronto, si yo corté una varilla de 6 metros y tuve que reducirla a la mitad, entonces es posible que esa varilla de 3 metros pueda yo trabajarla en otro elemento, o yo pueda hacer otro tipo de cosas apoyándome en ese material. Si por ejemplo nos encontramos en un proyecto donde estamos trabajando pedazos de madera y nos están sobrando algunas, si están en buen estado, ¿qué podemos hacer con ellas? Entonces podemos de pronto hacer moldes, podemos hacer cajas, hay una infinidad de cosas que podríamos nosotros hacer. Si yo puedo, por ejemplo, en un proceso de demolición, rescatar algunos mampuestos, llámese ladrillos o bloques, pues eso eventualmente lo puedo hacer para otro tipo de actividad. Entonces, entre más yo pueda rescatar, pues eso en qué me beneficia, me va a beneficiar el tema costo, porque estoy ahorrando dinero, y por supuesto a largo plazo hay una reducción de los impactos en cuanto a sobreexplotación de materiales. Tejas, por ejemplo, si son tejas en metal, si son tejas en arcilla, entonces ¿qué podemos hacer? Si de pronto yo en un proceso de demolición logré rescatar algunas tejas, por ejemplo metálicas, ¿qué puedo hacer yo? Entonces yo puedo aprovechar esas tejas y instalarlas en mi campamento, y finalmente pues ese campamento podría estar cubierto. Material de excavación, entonces ¿qué podemos hacer con ese material de excavación? Entonces si lo acopiamos adecuadamente ese mismo material, podemos utilizarlo para hacer relleno. Entonces, ¿cuándo me sirve eso? Cuando estoy haciendo excavaciones y no tengo problemas de lluvias, pero si ya tengo problemas de lluvias, muy seguramente ese material ya no lo va a poder reutilizar. Algunos residuos de demolición, entonces libres de impurezas, los puedo aprovechar por ejemplo como material de relleno. Entonces en clase hemos hablado que podríamos trabajar con triturados del concreto, triturados de bloques de arcilla. Elementos de ese estilo nos pueden servir para aprovecharse en rellenos o incluso como material reciclado para nuevos concretos, para nuevos asfaltos. Entonces esos residuos de demolición pues son totalmente reutilizables siempre y cuando pues estén limpios, ¿no? Si hablamos de elementos reciclables, pues ¿qué elementos podemos encontrarnos? Pues fácilmente los metales. Entonces si yo hago una demolición, ¿qué metales me puedo encontrar que yo pueda reciclar? El acero de refuerzo que sale del concreto. No lo puedo reutilizar en otras obras, pero lo que puedo hacer es acopiarlo adecuadamente y llevarlo a un centro de reciclaje. Entonces esta es una alternativa que podemos plantear, y al llevarlo a un centro de reciclaje pues estoy haciendo una recuperación económica pues no muy alta del aprovechamiento digamos de la evacuación de ese material. Entonces me va a ayudar por ejemplo a paliar los costos de ese traslado. De pronto algunos plásticos pueden ser reutilizables siempre y cuando pues se conserve la mayor integridad de ese elemento. Podemos reciclar vidrio, claro que sí, llevarlos al centros de acopio especializados en eso, donde pues el vidrio puede convertirse nuevamente en más vidrio. Entonces varios de estos materiales podemos reciclarlos, podemos llevarlos a centros de acopio, incluso hacerle un cierto aprovechamiento económico que nos ayude con el tema de traslados del material. Pero desafortunadamente no todo es tan bueno como uno quisiera. Estos aprovechamientos pues tienen algunas limitaciones. Entonces, ¿qué limitaciones se nos puede generar ahí? Entonces, por ejemplo, condiciones técnicas. Entonces, si las demoliciones se hacen de forma apropiada, pues yo podría aprovechar algunos elementos
para reutilizar. Entonces, si yo hago una demolición como muy bien tecnificada, por ejemplo, elementos de mampostería, podríamos volver a reutilizar esos elementos, aunque no es posible muchas veces hacer eso, sino que ese material ya no queda para reutilizar en otro proyecto, sino digamos en otras cosas de mampostería, por ejemplo, si no lo podamos reutilizar en rellenos. Si hablamos, por ejemplo, de demolición, por ejemplo, al hacerlo con explosivos, ¿qué pasa? Que algunos materiales que de pronto que estén ahí se puedan reutilizar no va a ser posible. Entonces, ¿por qué? Por la forma en la cual se hizo esa demolición. ¿Qué otro limitante podemos tener? La parte legal. Entonces, muchas veces la parte legal puede limitar esto. ¿Por qué? Porque los municipios, los departamentos, distritos capitales o incluso la misma nación pueden establecer, por ejemplo, sitios de exposición de algunos de esos materiales, por ejemplo, si hablo de sobrantes, que no necesariamente quedarán cerca del área de influencia del proyecto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tengo que trabajar el tema de traslado, que puede resultar en mayores costos, o que de pronto la parte legal exija un tratamiento previo para poder recibir esos sobrantes o ese material para reciclar y que de pronto la obra no cumpla con ello. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implican actividades adicionales que a la postre se traducen en mayores costos. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de costos de transporte. Si yo tengo que llevar, por ejemplo, residuos de excavación y disponerlos en un terreno llamado SOTME, que es el sitio que me autoriza el municipio o el departamento, pues eso me puede implicar mayores costos si no estoy cerca del área de influencia. Entonces, es otra de las limitantes que puedo llegar a tener. Costos de eliminación. Entonces, hablábamos ahorita que la parte legal me puede decir, sí, podemos en tal parte disponer estos materiales, pero para poder dejarlos allá deben cumplir ciertos requisitos. Entonces, si yo quiero cumplir esos requisitos, entro o incurro en costos que no tengo contemplados dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Los escombros quedan por ahí, se disponen en otros lugares que no son los mejores, o qué hacemos nosotros para eliminar esos costos de eliminación, que trabajamos con recicladores informales y no lo hacemos en puntos de acopio formalmente autorizados por las autoridades, valga la redundancia, municipales, departamentales o incluso nacionales. Para ello, entonces, para regular todo este tema, pues a nivel nacional tenemos este decreto o esta resolución 472 de 2017. Este documento yo se los tengo ya compartidos en el aula virtual. Es bueno que le echemos una leída, no es muy largo. ¿Para qué? Para saber en los proyectos qué debemos tener en cuenta para poder disponer adecuadamente esos materiales, sobrantes de una demolición o sobrantes de una construcción nueva. Entonces, esto ya lo regula el Ministerio del Medio Ambiente, e incluso esta resolución o entre el documento de la resolución ustedes podrán encontrar unos formatos de uso que deben llenar si van a disponer de materiales materiales que sobran de sus proyectos. Si de pronto hablamos a nivel Bogotá, aunque no lo vamos a trabajar mucho debido a que estamos fuera del distrito, hay una resolución también, la 932 de 2015, donde se hace énfasis en el manejo de esos residuos, y también hay una serie de formatos y una serie de procedimientos en donde ustedes pueden encontrar cuál es la forma adecuada para disponer de esos residuos. Entonces, con este tema yo cierro el segundo corte. Entonces, por favor, vamos a leer los documentos que están disponibles en el aula relacionados con la disposición de materiales. La lectura se va a evaluar en el segundo parcial que ustedes van a tener después de Semana Santa. Entonces, hasta aquí llegamos con el segundo corte. Yo les compartiré más adelante entonces las diapositivas que hemos expuesto para que lo tengan como material de estudio, y después de Semana Santa nos veremos nuevamente con el segundo parcial, y 15 días después de Semana Santa pues volveremos a retomar temas correspondientes al tercer corte. Entonces, para todos, muchas gracias por seguir estas clases. Un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, y también, por supuesto, una feliz
Semana Santa. Entonces nos estaremos viendo por ahí. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Yo estaré pendiente de atender cualquiera de sus requerimientos. Muchas gracias.